se dio el chisme, pero lo quiero platicar con todos. Entonces, pues vamos a ocupar el mayor del tiempo, primero Dios mío. Pero hay que tomar un poquitito de lo de Navidad. Ajá. Un poquitito de lo de Navidad. Levíticos 17, 11. ¿Cuál, hermano, perdón? Levíticos 17. Sí, 17, 11, por favor. ¿Qué le parece? Vamos a leer el contexto. Desde el 29, no, del 1 hasta el 11. ¿Sí? Vamos a leerlo. Pero quiero que me ayuden porque creo que la Biblia, mi Biblia, que no veo ninguna letra. Ok, vamos a leerlo. ¿Sí? Habló Jehová a Moisés Diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles: esto es lo que ha mandado Jehová. Cualquier varón de la casa de Israel que degolle buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él, y no trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de sangre el tal varón. Sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo, a fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican en medio del campo, para que los traigan a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote, y sacrifiquen ellos sacrificios de paz a Jehová. Y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová, a la puerta del tabernáculo de reunión, y quemará la grosura en olor grato a Jehová. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Les dirás también: cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros, que ofrecen holocausto o sacrificio, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para hacer a Jehová, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre, y la cortaré de entre su pueblo. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar de nuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Ok, esta es el primer sacrificio que se hace, bueno, el primer sacrificio registrado en el Antiguo Testamento. Había varios tipos de sacrificios que representan la sangre del Señor Jesús, pero este es el sacrificio de expiación, así se llama, este tipo de sacrificio, este tipo de sangre, la expiación por el pueblo. ¿Ok? Vamos a ver. Usted me va a decir, ¿y eso qué tiene que ver con la Navidad? Todo. Todo lo que se mencione con la sangre tiene que ver con la Navidad. Con Jesús. Todo. Lo que se mencione con la sangre tiene que ver con Jesús. Expiación. Dice el 11. Ajá, vamos a leerlo, por favor, el 11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo los he dado para expiar vuestras personas sobre el altar, por lo cual la misma sangre expiará la persona. Ok, expiación. Esta sangre de expiación significa cubrir. Ajá. Es una sangre que cubría los pecados de la gente. La característica de este sacrificio, el Señor Jesús data, bueno, voy a explicarlo así para los que no saben nada. Hagan de cuenta. Este es
el tiempo, ¿no? Adán, vamos a ponerle aquí, vamos a poner a un hombre y a una mujer. Ajá. Adán y Eva, el tiempo de Adán y Eva. Vamos a ponerle así hasta el tiempo de Jesús y de aquí hasta nuestro tiempo. Ajá. Hasta nuestro tiempo. En tiempos, en formas de tiempo. La expiación es un sacrificio que se hacía desde Adán y Eva. Ajá. Ya en el tiempo de Jesús, el sacrificio se cambió a redención. Ajá. Redención. Entonces, la expiación fue el sacrificio que se hacía desde el tiempo de Adán y Eva hasta el tiempo de Jesús. Pero la primera vez que se registra es en el libro de Levíticos, explicando cómo debería de ser llevado a cabo. Después, en los demás libros, se empieza a definir los detalles de cómo se llevaba a cabo un sacrificio de expiación ya en el templo. Pero el primer registro que nosotros vemos es ahí, en Levítico. Y dice qué características tiene. Habla de qué tipo de animales llevaba. Y por qué debería de hacerse en el templo y no fuera de él. Todo aquel que se le ocurriera hacer por su lado, matar su sacrificio fuera del templo, Dios decía, lo vamos a sacar de la ciudad. No sirve. ¿Por qué? Porque no se rige por la ley. ¿A qué nos referimos? En ese tiempo, el pueblo de Israel no tenía rey. En ese tiempo no tenían presidentes. En ese tiempo, el dueño, quien los guiaba, era Dios, en todos los aspectos. Dios era quien era su gobernador, quien era su rey, quien era su presidente. Si ellos no se sujetaban, ellos tenían que salir del pueblo. Tenían que ser desechados del pueblo. Y ustedes lo leyeron ahorita. Marca, si ellos no quieren hacerlo, que salgan. Lo marcaba así. ¿Pueden volverlo a leer? Vuélvalo a leer todo. Directamente. No es algo que yo estoy sacando. En ese tiempo. ¿Cuándo cambia el asunto? Cuando ellos en el tiempo de Samuel comienzan a pedirle a Samuel un rey. ¿Sí recordamos eso? Y le comienza toda su historia. Y le comienzan a decir, nosotros queremos un rey. Y Samuel le dice a Dios, es que ellos no quieren que yo los gobierne. Y él dice, no te preocupes. A ti no te están rechazando. Me están rechazando a mí. O sea, a ti no te están haciendo un lado. A mí me están haciendo un lado. Y Dios les da un rey que los gobierne. Y los gobierna como todas las naciones son gobernadas. Aunque Dios tenía reglas, siempre los gobernaba con misericordia y con amor y con el aspecto de llegar, de regresarlos al Padre. Y el rey los gobernaba con intenciones ocultas. ¿Cuáles son las intenciones ocultas? Samuel mismo se los dijo. Les va a quitar a sus mujeres, les va a quitar sus hijos, les va a pedir dinero, les va a gobernar. O sea, él les hablaba de la intención del corazón, de un gobierno humano. Y la diferencia de un gobierno divino, un gobierno de Dios. Entonces, esta sangre de expiación, en el gobierno humano, era para que ellos fueran sujetos a el gobierno divino, para que ellos fueran sujetos al gobierno de Dios. Vamos nosotros a pensar un poquito en esta sangre de expiación. Solamente es un comentario. ¿A qué nos referimos nosotros con esto? Usted piense en eso. La sangre había pasado, o este sacrificio era para cubrir los pecados. La característica de este sacrificio tenía que ser el evitar que la gente que había pecado muriera, porque la paga del pecado es muerte. Amén. Entonces, si habían hecho algo malo, lo que ellos merecían era morir, definitivamente. ¿Qué fue lo que pasó con Adán y Eva? Vámonos al primer pecado registrado. Adán y Eva. Ellos se equivocaron. Si nosotros nos ponemos a razonar, la mujer fue engañada. O sea, vamos a ver la profundidad del asunto. O sea, ella no estuvo pensando todo el tiempo, me voy a comer la manzana, ¿no? O me voy a comer la fruta prohibida. O estuvo así meditando en su corazón, ay, yo me voy a comer voy a hacerlo. Ella fue engañada y seducida.
Con toda la experiencia el enemigo fue y la engañó. ¿Qué pasa cuando nosotros nos hacen fraude? Me engañaron, me envolvieron, no sé cómo pasó, pero me hicieron un fraude, ¿no? ¿Y nosotros somos realmente culpables? No. Al ser engañados. Realmente no lo somos al 100. O sea, fuimos envueltos, de repente fuimos engañados. Pero sin embargo, tenemos que pagar el precio del engaño, de nuestra falta de atención o de nuestra falta de aplicación. En ese momento en el que la mujer es engañada, es seducida y peca, ella lleva el pecado y se lo muestra al esposo. Y él, al ver que su esposa daba signos de pecado, ya no tenía la luz con la que Dios la vestía, él tuvo que ver que estaba desnuda. Él tuvo que ver que había pecado. Él come de la manzana voluntariamente para no dejarla sola. Voluntariamente. Ellos sufren la consecuencia de su pecado. Muchos dicen, bueno, lo decimos en broma, ¿no? Que son castigados con el trabajo. No, esa es una bendición, pero son sacados. Son sacados ¿cómo se llama? Son sacados del jardín del Edén. O sea, son sacados. Esa es la consecuencia de su pecado. Pero para que no fueran muertos, son vestidos con las pieles del primer sacrificio. Nosotros vemos ahí, no registrado, pero sí la enseñanza de que tuvo que haber una muerte para cubrir su pecado. Para poder cubrir la luz que ellos habían perdido. Con el cual se les hicieron vestiduras y ellos pudieron cubrir su desnudez. O lo que habían hecho. Entonces, de ese tiempo a este tiempo fue cobertura. Todos los pecados no podían ser limpiados, solamente eran cubiertos. ¿Cómo eso? Ser cubiertos. Pero el sacrificio tenía que valer lo mismo de la vida de la persona. O sea, mi pecado vale mi vida, pero mi sacrificio tiene que tener el mismo valor. Como yo no puedo dar un hijo, o sea, por mi vida, como yo no puedo dar un hermano por mi vida, como yo no puedo dar a mi mamá, a mi papá o un familiar por mi vida, entonces yo tengo que dar algo valioso, algo que de veras valga como si fuera yo. Entonces, ¿qué era lo que se hacía? Ellos escogían un animal perfecto y caro. A lo mejor el más caro de su casa. A lo mejor lo más costoso de su casa. Tenía que ser tan perfecto que no había que tener en el sacrificio ninguna mancha, ninguna deformidad, ninguna imperfección, porque simbolizaba el valor de mi vida. O sea, yo ya no iba a morir, iba a morir eso, por mí, en lugar de mí. O en mi lugar iba a morir eso. Perdón mi dislexia. Es al revés. Pero en mi lugar iba a morir el sacrificio. Entonces esa razón, cuando se encontraban, haga de cuenta que nosotros teníamos una manada de ovejitas, ¿no? Y se encontraba una ovejita que era perfecta, que era blanca completamente. ¿Qué creen que se hacía? Esa ovejita se tomaba, bueno, voy a poner así entre esto. Esa ovejita se tomaba en un paño y se envolvía completamente, así recién nacida, se envolvía como los bebés. Y se ponía en un lugar de piedra, en uno como cuna de piedra, se ponía, que también se usaba como para alimento, se envolvía y se ponía ahí hasta que crecía para que los demás animales no le pegaran, no la lastimaran, no le fueran a hacer un daño y ya no fuera a crecer perfecta. Esa ovejita se llevaba a la casa y se cuidaba como un hijo más. Se alimentaba, se cuidaba para que no se enfermara, se cuidaba de tal manera que la familia se encariñara con ella como si fuera parte de su familia. Y cuando cumplía un año, estaba cuidada, amada, aún más que los hijos. Se llevaba al templo y se mataba enfrente de ellos. Tú no vas a morir, pero esto va a morir. Para que tus pecados
sean cubiertos. Esa era la expiación. Esa era la forma en la que se trabajaba la cobertura de los pecados. Déjenme les cuento. ¿Qué fue lo que pasó con el Señor Jesús? Cuando el Señor Jesús nació, por eso los pastores, que eran los encargados del rebaño, se dieron cuenta que Él era el Cordero de Dios, antes de que Juan dijera que era el Cordero de Dios. Cuando el Señor Jesús se presentó a los 30 años a iniciar su ministerio, Juan dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los pastores en el nacimiento se dieron cuenta. Muchos dicen, ¿por qué se dieron cuenta? Porque el ángel les habló. Porque se les presentó un ángel y les dijo, miren, o por la estrella que nació. ¿Por qué se dieron cuenta? Pues porque Jesús estaba puesto en el lugar en donde se ponían los animales para el sacrificio. Y envuelto de la misma manera que se envolvían los corderos. Entonces a ellos se les estaba revelando, así como el sacrificio se hace, este niño va a ser sacrificado para la limpieza de sus pecados. Eso es sorprendente, eso es profecía. Pero aparte de la profecía, nosotros nos damos cuenta de algo muy importante. Hace muchos años nosotros llevamos lo que era tabernáculo, en donde en el primer altar se nos enseñaban todos los tipos de sacrificios y todas las sangres. Casi 4 años llevamos tabernáculo, pero el primer año fue de pura sangre, donde nos hablaban introducción a la sangre y todas las sangres. El hermano que nos habló acerca de este evento del Señor Jesucristo, él cuando nos los estaba enseñando ni siquiera podía hablar. O sea, él lloraba y hablaba y lloraba y hablaba y lloraba, hablaba y lloraba. Había tenido un encuentro tal con la sangre que su expresión ni siquiera podía ser en el momento. Yo me acuerdo que cuando él entraba, nosotros sentíamos la presencia de Dios así de una manera sorprendente, porque él había tenido un encuentro tal con el conocimiento de esto que les estoy contando. Se los estoy contando así a la ligera, pero cuando él lo contaba, su experiencia de él era tan profunda que se sentía, que ni siquiera tenía que hablarlo, se sentía. Me acuerdo mucho que nosotros estuvimos hablando acerca de los pañetes, de los paños con los que fue envuelto el Señor Jesús. Los paños. A nosotros nos estaban hablando acerca del hebreo, lo que significaban los paños, que no eran, se traducen como pañales, pero en hebreo son pañetes. Y los pañetes eran trapos sucios y usados. Y mucha gente difiere en eso y dice, pero ¿cómo es que Jesús iba a ser puesto en trapos sucios y usados? No, él fue puesto en los trapos del sacrificio. En los trapos en los que se envolvían los corderos. Él estaba destinado para ser muerto desde que nació. Eso es muy doloroso. Él fue envuelto, lo primero que tocó su cuerpo fueron los trapos del sacrificio. Cuando su cuerpecito fue envuelto en ese lugar, aparte de haber nacido en un pesebre, en un lugar que ninguno de nosotros puede decir, yo nací en tal pobreza, que nací en la calle, o que nací en un lugar tan humilde, en medio de animales, o en la suciedad. Ninguno de nosotros puede jactarse de tal pobreza. Todos nosotros mínimo tuvimos un trapo limpio o los brazos de nuestra madre para poder cubrirnos, para poder amarnos. Pero el Señor Jesús, mostrando su grandeza, siendo quien era, Él decidió cumplir la ley al pie de la letra. En el mismo lugar, el mismo conocimiento, lo mismo que pasaron todos los animalitos. El terror que los animalitos sentían al saber que iban a ser sacrificados, porque se muestra que los animales son conscientes o tienen un tipo de conciencia de saber cuándo van a ser muertos. Ese mismo terror el Señor lo pasó desde el momento en el que Él nació.
Y cuando fue envuelto en esos pañetes, él sabía que iba a ser sacrificado. La gente sabía que iba a ser sacrificado. Los pastores sabían que iban a ser sacrificados. Por eso le adoraron de corazón. Por eso su adoración fue una adoración sincera que nacía desde las profundidades de su alma. No era algo fingido. Y ahí ni siquiera importaban los ángeles. Era el Mesías el que había venido. Y no había venido en toda su pompa y su gloria. En el tiempo de Egipto, Moisés fue hijo de la hija de Faraón. Era como el hijo del presidente. Era un que nació en el pueblo, entre la esclavitud. Él fue bendecido con todas las riquezas del reino. Fue educado como un faraón más, con la mejor educación. Le conocía todos los idiomas de ese tiempo, porque los reyes eran educados así. Con la cultura, con la comida, con el conocimiento, con la riqueza del faraón. En toda la gloria. Era conocido. Tan conocido que él no se pudo esconder cuando mató al egipcio. Porque sabían todos quién era. Era la gloria que él tenía. Y Jesús viene a nacer sin gloria. ¿Vemos la completa diferencia de los dos redentores? ¿Por qué Moisés era diferente? ¿Por qué Moisés solamente fue alguien que guió al pueblo de Egipto? Él necesitaba tener un tipo de autoridad o un tipo de gloria, un tipo de reconocimiento para que el pueblo de Israel se sujetara. Dios tenía que darle un tipo de conocimiento y un tipo de gloria, porque si no, por la necedad del pueblo de Israel, no se iba a sujetar. Entonces ellos tenían que saber que él era rey, que él había sido educado para ser un rey, para ser un guía. Y entonces así ellos iban a sujetar. Fíjense, por la maldad del corazón de la gente, se iba a sujetar. Por eso él tuvo que nacer por una gloria. Pero Jesús, él ya era Dios. O sea, él no necesitaba una gloria extra. No sé si me doy a entender. Su naturaleza ya era divina desde el momento en el que él nació. A él no necesitaban decirle, mira, él es maravilloso, porque él ya era divino. Qué fabuloso, ¿verdad? Bendito sea el nombre de Dios. El hermano nos enseñaba y nos decía que él en oración había llegado al altar. Literalmente, cuando él comenzó a estudiar acerca de la sangre de expiación, él le decía, pero ¿cómo es esa sangre? Incluso nos contaba de un día en el que, imagínense, él nos llevaba así, imagínense llegar ustedes al sacrificio, cómo le enterraban el cuchillo en el corazón o en el animal, dice, y lo abrían, y cómo se veían todas sus vísceras, cómo el sacerdote tomaba la sangre y la ponía en las esquinas del altar, y nos llevaba a introducirnos, pero eran experiencias que él había tomado para poder inyectarnos a nosotros el poder de la sangre que cubría, no de la sangre de Jesús. Es muy diferente, pero era un tipo de lo que se hacía espiritualmente o de lo que se hace espiritualmente, por lo tanto es muy importante conocerlo. Entonces, cuando él nos comienza a hablar de la primera sangre de expiación del Señor Jesús y de este proceso, a nosotros nos causa una experiencia especial, porque aparte de eso, la misma palabra para trapos sucios es la misma palabra que Job usa para los contornos del mar y las orillas de la tierra. Pañetes, que también se traducen como límites. Los pañales nos hablan de el límite que Dios le pone al mar y a la tierra. Este es tu límite. Ahorita nosotros, gracias al internet y gracias al conocimiento de la ciencia, nos podemos dar cuenta que la Tierra tiene un límite. ¿Cuál sería el límite de la Tierra? Pensemos rápido, díganme ustedes. ¿Cuál sería el límite de la Tierra? El agua. El Polo Norte. Porque aún del mar, el mar tiene su límite. El Polo Norte nos marca que es una cerca grandísima de hielo, que no permite ni que el mar se salga de aquel lado, pero también el mar en la playa tiene su límite. Y el mar respeta su pañete, respeta su límite, respeta
la cobertura de Dios. Pues el Señor Jesús, al ser envuelto en pañales, Él sabía su límite de poder que iba a usar en la tierra. Él fue sujeto a sus padres y a Dios desde que era un bebé. Qué sorprendente. De hecho, a nosotros nos invitan a usar nuestros pañites, a ponernos nuestros límites voluntarios para el servicio de Dios. Cuando nosotros nos hablaban de la sangre de expiación, nos decía, tú como siervo tienes que ir a la sangre para poder ponerte un límite en tu autoridad para tratar con la gente. ¡Qué fabuloso! Tu autoridad debe de estar envuelta en la sangre de tal manera que hasta donde el Señor te diga, este es tu límite, no pases para allá, tú puedas ver la sangre y decir, yo no puedo hacer más. Porque este es mi límite, este es mi pañal, este es mi pañete. ¿Por qué? Porque si yo traspaso mi límite, ensucio el trabajo del Señor. No sé si me doy a entender. Porque de allá es el trabajo. Ustedes son de Dios. Dios los visita. Dios está buscando y supliendo su necesidad. Los va siguiendo, los conoce sus pensamientos, conoce cada minuto de su día. En la mañana Él les prepara el sol, les prepara la vida, les prepara el aire, les prepara la sanidad, les provee todo lo que ustedes necesitan, todo, lo bueno y lo malo, les da el equilibrio de vida de tal manera que si están muy contentos y se van a desbordar y van a hacer una tontería, les pone un poquito de tristeza para que se equilibren. Y si están muy tristes, les pone un poquito de alegría para que todo vaya en equilibrio. O sea, ni mucho ni tanto. O sea, Él tiene el control de nuestras vidas. Si eres muy pobre, te da riqueza. Pero si tú tienes tanta riqueza que no puedes clamar, pues te quita un poquito y te pone en tantito dolor para que tú ruegues. Si eres demasiado orgulloso y eso te va a perder, te pone dolor, te pone humildad para que tú agaches tu cabeza y tu cabeza sea rota, tu cuello sea roto de voluntad y tú digas, Señor, tú eres el dueño, pero todo es para acercarte a Él. Todo en su poder tiene un fin. ¿Y cuál es? Es su misericordia de expiación. Yo quiero que ustedes piensen, que ustedes tengan en su memoria esta parte. Todo lo que Dios nos da tiene un fin, que es hacer la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Ya lo hemos visto. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Lo hemos visto. Y fue una predicación completa de la voluntad del Padre, con las citas y todo. Que ninguno se pierda y que todos nos volvamos al arrepentimiento. ¿Ustedes saben la importancia de eso? Lo único que Dios quiere es que nosotros nos salvemos. Toda su voluntad se enfoca en eso, que tú seas salvo, que yo sea salva. Él, cuando nosotros lo aceptamos, no nos va a dejar perdernos. ¿Ve usted la grandeza de su amor? Es para que no te pierdas. Cuando tu familia se muere, es para que no te pierdas. Pero es que duele mucho que se haya muerto. Siento que mi alma se partió. Siento que me partieron en dos. Siento que me agarraron y me desgarraron así el alma. Es más, siento que ni siquiera puedo respirar. Y pasan días y no puedo respirar. Ni siquiera puedo terminar el suspiro del dolor. Porque de veras me mataron con esa muerte. ¿Pero qué crees? Si Él no te hubiera partido, te hubieras perdido. Es su misericordia para acercarte a Él. Porque si tú no hubieras experimentado ese nivel de dolor, tú nunca hubieras ido arrastrándote a sus pies pidiéndole ayuda. De tu voluntad no hubiera salido. No te hubiera nacido a ti arrepentirte. Fue su pañete de amor, de decir, hasta aquí vas a llegar. No vas a avanzar más y te amo, te va a doler, pero te voy a amarrar. Te voy a amarrar. Porque si te tengo así, tú vas a estar buscando y no te vas a perder. Y vas a estar en mi voluntad porque no te vas a perder. Y sí te duele.
amor. Pero es que, hermano, estoy en sufrimiento, estoy en pobreza, estoy en la miseria. Realmente, y hablamos de miserias a miserias. Porque usted puede comer, puede vivir, puede tener ropa, pero hay gente que no tiene nada. Que usted la ve en la calle. Estaba hablando con una mujer que vive aquí en la calle, y ella dormía en la calle con su único hijo. Y en la calle ella me dice, hermana, ora por mí. Me agarra y todos creemos que está como loca, porque sí tiene unas cosas bien raras. Y me agarra y me dice, ora por mí. Dice, es que no encuentro a mi hijo. Dice, mi hijo me hacía una casita de campaña y cuando yo llegaba después de barrer, dice, yo llegaba y me metía con él ahí, dice, y ya las cobijas estaban calientitas. Pero me dicen que se lo llevaron y lo mataron, dice, y yo estoy viviendo, dice, en la calle sola. Dice, mis cobijas están mojadas. Dice, y no hay quien me cuide. Y es una persona de la tercera edad y está muy grande. Y uno dice, estamos de miserias a miserias. O sea, uno dice es pobre, pero esa gente que ni siquiera tiene un lugar en donde recostar su cabeza. Esa gente que de verdad es miserable. ¿Pero qué cree? La hace reaccionar para acercarse a Dios. Porque busca la ayuda de Dios. Dios se quiere encontrar con ella para que no se pierda. Y vemos la misericordia de Dios. Yo puedo decir, ay, qué malo es Dios por tenerla así. No es su misericordia, es su voluntad. La palabra de Dios dice que la voluntad del Padre es que ninguno se pierda y que todos vayan al arrepentimiento. Pero no es un arrepentimiento, porque hay dos tipos de arrepentimiento. Uno de esos es un arrepentimiento de atrición. El arrepentimiento de atrición es el arrepentimiento de, ay, no lo vuelvo a hacer porque me dolió, porque me mareé. O de esos borrachos que dicen, me duele tanto la cruda que no vuelvo a tomar. Y a los 8 días están ahí otra vez bien borrachos. Ese es un arrepentimiento por el dolor momentáneo. Pero un arrepentimiento de contrición es el arrepentimiento que te parte. O sea, es el arrepentimiento que te rompe. Es el arrepentimiento que te quiebra completamente. Es el arrepentimiento que no te deja volver a caminar igual. Es el arrepentimiento que tuvo Jacob cuando se encontró con el ángel que le dijo, no me voy hasta que no me bendigas. Le dice, ¿de verdad? ¿No te vas? Y le toca el muslo. Le dice, pues ahora tu muslo está dislocado. Nunca vas a volver a caminar igual, porque la marca de mi toque va a estar en ti. Y entonces Jacob empieza a caminar toda su vida así. Herido, roto, partido. ¿Por qué? Porque él se iba a acordar. El toque del Señor. El arrepentimiento llegó y me partió, pero porque era algo real. No era algo a medias. No era algo mentiroso. Era algo que iba a nacer desde la profundidad de mi alma. Mi alma tenía que ser abierta para que naciera de ahí. Esa es la contrición de Dios. Es muy diferente a una atrición. Nosotros jugamos mucho con la atrición. De hecho, la mayoría de los cristianos tibios confunden la atrición con la contrición. Muchos de nosotros jugamos con que, yo con decir, lo siento, basta. Hermano, cuando tú te topes con la sangre, vas a tener miedo hasta de querer pecar. Vas a tener un temor real con Dios, porque vas a decir, el Señor sí existe y sí lastima. El Señor hiere, porque Isaías dice, sus manos hieren, pero sus manos también curan. O sea, hieren, parten, rompen. Y uno dice, ¿por qué es malo? ¿Tú crees que el Señor castiga a los humanos porque Él es malo? Por lo que cuesta la sangre. Su Hijo murió por nosotros. El perdón por nuestras equivocaciones vale la vida. Por eso somos castigados de esa manera. ¿Te duele que lastimen a tus hijos? ¿No saltas como león cuando les hacen algo? ¿No actúas torpemente cuando le hacen algo a tus hijos? Imagínate el Señor cómo se siente cuando tú abusas de la sangre de su Hijo.
vale su sangre, su vida. No dará por inocente al que tomare su solo nombre, al que lo mencione en vano. Imagínense qué le va a pasar a aquellos que se burlaron con la sangre, a todos aquellos que la tomaron en vano, que creyeron que podían ir y limpiarse. A ellos, para ellos hay un castigo que se conoce como el látigo de Jehová. Y ese es el castigo del que nunca se van a poder arrepentir. Es una maldición que está en Mateo 14, que es realmente la profundidad del pecado imperdonable. Llega un momento en el que ya no tienen lágrimas, ya no tienen dolor, ya no tienen arrepentimiento, porque el Espíritu de Dios se ha alejado de ellos completamente y ha endurecido su corazón. Dice, para que no se arrepientan. ¿Y en dónde está? En Faraón. ¿Y en qué otra persona lo hizo? En Saúl. Su corazón de ellos fue endurecido porque les gustaba burlarse del Señor. Me la pasa. Yo soy especial. A mí sí me perdona. No importa, hay sangre, hay un río de sangre. No te burles de eso. Porque tu corazón se endurece. Y se endurece para que tú jamás puedas arrepentirte. Y para que tu castigo sea más duro que el de los infieles, que el de los inconversos. Y todo esto es bíblico. Todo eso lo puedo demostrar con citas bíblicas y con conocimiento. Realmente, el pecado imperdonable, el látigo de Jehová, todo eso. Y sorprendentemente es que a lo mejor la bendición fuera que solamente tú te perdieras. Pues eso, ¿qué más da? Pero no, la maldición recae sobre tu cuarta generación. Padre, hijos, nietos y bisnietos. Y en algunos aspectos marca hasta la séptima. Por la perfección. Entonces ni siquiera te pierdes tú, se pierde toda tu familia. Toda tu familia es roída de la tierra. Y pueden estar dentro de la iglesia y estar perdidos. ¿Dónde es el lugar más fácil para perderse? ¿Dónde? Cuando creces. Ese es el lugar más perdido. Cuando tú crees que estás en la luz. ¿Por qué? Porque ya no hay otro lugar donde esconderte. Cuando tú estás en las tinieblas, tu esperanza es la luz. Pero cuando tú estás perdido en la luz, ¿dónde está tu esperanza? Cuando tú te sientes salvo, ¿en dónde está tu salvación? Lo pierdes tú. La gravedad de una actitud delante de Dios, que es bíblica. Porque el corazón de este pueblo es engrosado, con los oídos sordos, como de Saúl, y con el corazón, dice, con la mente, lo entienden, dice, pero no lo razonan, no cae. ¿Y a qué me refiero con caer? Ustedes le han puesto una moneda a una alcancía, y queda la moneda así arriba, y ahí está la moneda, pero no cae. A unos pensamientos pasan así, algunas predicaciones llegan así, están aquí, pero no tienen el peso, no caen, no caen. Nosotros tenemos que tener cuidado de que no sea el pecado imperdonable. Nosotros tenemos que tener cuidado de que no sea la maldición sobre nosotros. Eso fue lo que pasó con los judíos. Los judíos tenían más de 36 profecías en el Antiguo Testamento respaldando que ese niño de ese pesebre era el Mesías. Y la profecía de Isaías se los marcaba claramente paso por paso, minuto por minuto, pero no les caía. No podían comprender. La moneda no entraba. El conocimiento no llegaba al alma. Y ahí es en donde Jesús marca en Mateo, porque el corazón de este pueblo es engrosado. Porque el corazón está duro. No entienden, no se pueden convertir y no se pueden arrepentir. ¿Y para qué no se pueden arrepentir? Porque les tenía que llegar el juicio. El juicio
es el que marca Lamentaciones. Dice que quien lee Lamentaciones sin leer antes Proverbios queda loco. ¿Alguna vez ustedes han leído Lamentaciones completo? No, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Por qué? Habla del dolor de la salida de Egipto, de la dispersión del pueblo. Dicen que las mujeres agarraban a sus bebés y los azotaban así, los mataban. Y que había tanta hambre entre los que se habían quedado en el pueblo, de los pocos que se habían quedado en el pueblo, que las mujeres piadosas se comían a sus hijos. Y dicen que era tanta el hambre de los bebés, de las que no se los comían, que sus paladares, sus lenguas se les quedaban pegadas al paladar y morían de sed y de hambre. Y que era tanto el lloro que salían llorando por las calles. Dice, habla de Raquel, de la que salía llorando porque todos sus hijos habían sido muertos y sus príncipes habían sido llevados como esclavos a otros países. O sea, habla del dolor, del castigo por el que el Señor los había pasado para poder salvarlos. Porque al final van a ser salvos. Pero tuvo que lastimar a todo Israel. Dice que de tal manera que en su templo no hubiera piedra sobre piedra, que no hubiera gente en sus calles. De hecho, Capernaum, hasta este día, nadie vive en esa ciudad, en donde Dios lanzó esta profecía, hasta hoy. ¿Por qué? Para que se arrepintieran. Y cuando uno se mete en los castigos de Dios, entonces empieza a reaccionar por temor, ya no por misericordia, por temor. Porque duramente es caer en manos de mi Dios mío, dice su palabra. La pregunta es, en esta Navidad, nosotros ¿cómo debemos de vivirlo? Muchos decimos, nosotros no celebramos la Navidad porque es una fiesta pagana, porque Jesús no nació en este día, porque Jesús no nació en diciembre y estamos ahí buscando, ¿no? Investigando. Pero la pregunta es, nuestra actitud, la actitud de nuestro corazón, ¿cómo debe de ser para estas fiestas? ¿Debe ser un día en donde todos intercambiemos regalos? ¿Debe de ser un día en donde todos mostremos nuestras mejores galas? No porque sea malo, aclaro, no es malo. Tampoco vamos a hacer una tontería, solamente estamos concientizándonos. ¿Debe de ser un día en que nosotros pensemos en Santa Claus? Debe de ser un día en el que nosotros hagamos una gran comida, una cena así llena de alimentos que nunca podemos darnos el lujo de comer en todo el año. ¿Qué debe de ser Navidad? Sino la conciencia de que ese pequeño niño que nació en un pesebre merece todo nuestro agradecimiento, merece todo nuestro amor, porque Él vino a pagar nuestros pecados, porque el lugar en la cruz era mi lugar. Usted vea, el día de hoy si puede, vea usted la pasión de Cristo. Literalmente hay un libro que se llama Evidencia que exige un veredicto. Y el castigo que está en la pasión de Cristo queda corto a ese libro. Ese libro en donde un hombre ateo registró cada una de las heridas del Señor Jesús en la cruz del Calvario, científicamente porque era ateo. Terminó convertido más que cualquiera de nosotros al cristianismo, al ver el dolor del Señor Jesús en la cruz. Y cuando usted ve cómo sus espaldas fueron desgarradas en cada latigazo, usted siente el dolor porque era su culpa, porque usted era el que debería de estar en esa cruz, porque Él nunca hizo lo que nosotros hicimos. Él nunca falló, pero había alguien que morir por mi culpa. Él nunca fue a emborracharse toda la noche, pero alguien tenía que pagar mi pecado. Él nunca fue a prostituirse, pero alguien tenía que pagar mi pecado. Él nunca fue a hacer cosas malvadas, pero alguien tenía que pagar mi pecado. ¿Me doy a entender todo eso? Es
Ese era mi lugar. Pero ese pequeño niño llegó para cubrirme, para limpiarme, para hacer una redención para redimirme. Esa es la importancia de la Navidad. El tener la gratitud por su nacimiento. Yo cómo agradezco. ¿Cómo agradece usted? ¿Cómo muestra usted su agradecimiento a Dios? ¿Cómo le ofrece usted su regalo? Porque originalmente el regalo no era los unos a los otros. El regalo era para Dios. ¿Qué regalo usted le ofrece a Dios? En agradecimiento, en la Navidad. ¿Cuál es su actitud hacia Él? ¿Qué aprecio le da usted a Dios, al Padre, por su regalo que le dio? ¿Por qué le dio su regalo a usted? Alguien que muriera en su lugar, que fue a Jesús. ¿Usted qué le va a dar al Padre? ¿Cuál es su regalo de usted para Dios? ¿Entiende por qué los himnos de mi vida no bastan? Mi tiempo no es suficiente. Mi dinero, tómalo todo, no es mío. Mis hijos, mi casa, mi pueblo, no es suficiente para poder darte el regalo que tú te mereces por lo que tú has hecho por mí. ¿Entendemos? Cierra sus ojos. No llegamos a